Policía racista detiene por error a Capitán Negro. Lo que sucede después es impactante. El capitán Marcus se encontraba en el corazón de la comisaría, rodeado de colegas que lo miraban con admiración y respeto. La sala estaba iluminada por el tenue resplandor de las luces fluorescentes que parpadeaban ligeramente, creando un ambiente tenso pero productivo. La reunión giraba en torno a nuevas estrategias de policiamiento comunitario, un tema que Marcus había defendido apasionadamente desde que asumió su cargo. Era un hombre de estatura imponente, con una presencia que inspiraba confianza, y su piel oscura era un recordatorio de las luchas que había enfrentado a lo largo de su carrera. Los otros oficiales, en su mayoría hombres y mujeres de piel clara, escuchaban atentamente mientras él exponía sus ideas. Hablaba con fervor, enfatizando la necesidad de construir puentes entre la policía y la comunidad, de ser más que solo una fuerza de control, de convertirse en aliados en la lucha contra el crimen y la injusticia. Sus palabras resonaban en la sala, y algunos de sus compañeros asentían con la cabeza, conscientes de que Marcus había logrado lo que muchos consideraban imposible, ganarse la confianza de aquellos a quienes servían. Mientras compartía sus pensamientos, Marcus recordó su propio camino hasta aquí. Cada obstáculo superado, cada prejuicio desafiado. Había trabajado duro para demostrar que podía ser un buen oficial a pesar de los estereotipos que a menudo rodeaban a los policías afroamericanos. La comunidad lo había abrazado, y él se sentía orgulloso de ser un modelo a seguir, no solo para su familia, sino para todos aquellos que se sentían invisibles en una sociedad que a menudo los relegaba a la oscuridad. Al finalizar la reunión, los aplausos resonaron en la sala. Marcus sonrió, sintiéndose validado por el apoyo de sus compañeros. Sin embargo, en su mente, sabía que aún había un largo camino por recorrer. Las tensiones en la ciudad eran palpables, y la desconfianza hacia la policía seguía latente en algunos sectores. Era un desafío constante, pero él estaba decidido a enfrentarlo. Al salir de la comisaría, el aire fresco de la tarde le dio la bienvenida. El cielo estaba despejado, y el sol brillaba intensamente, iluminando las calles. Marcus respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación le otorgaba una nueva energía. Era un día como cualquier otro, pero en lo profundo de su ser, había una inquietud. Algo no se sentía bien, pero no podía precisar qué era. Mientras caminaba hacia su automóvil, fue abordado por el oficial Johnson, un policía de patrullaje que lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Johnson era conocido por su actitud arrogante y su falta de sensibilidad hacia los problemas de la comunidad. A menudo se le veía patrullando en la zona, con una expresión de desprecio hacia quienes consideraba sospechosos. Marcus había tenido varios encuentros con él, y aunque nunca habían cruzado palabras amables, siempre había mantenido la esperanza de que, en algún momento, Johnson podría cambiar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó atónito. Johnson lo miró con desdén, frunciendo el ceño mientras se acercaba. Marcus sintió que su corazón se aceleraba. Era como si el tiempo se detuviera. Estaba a punto de presentarse, de explicarle que era un oficial de alto rango, cuando Johnson lo interrumpió, acusándolo de ser un sospechoso en una investigación en curso. La indignación se apoderó de Marcus. ¿Cómo podía ser que un colega, un hombre que supuestamente compartía su vocación, lo tratara de esa manera? A pesar de la confusión que lo envolvía, Marcus intentó mantener la calma. Sabía que cualquier reacción explosiva solo alimentaría la tensión. Con una voz firme pero controlada, comenzó a explicar su identidad y su posición en la comisaría. Sin embargo, sus palabras parecían caer en oídos sordos. Johnson, con una actitud desafiante, ignoró cada uno de sus intentos de aclarar la situación. La rabia y el dolor comenzaron a mezclarse en el pecho de Marcus. No solo estaba siendo tratado como un criminal, sino que su propia identidad estaba siendo borrada por la ignorancia y el prejuicio. La escena se tornó cada vez más surrealista. Marcus, un capitán respetado, un hombre que había dedicado su vida a servir y proteger, se encontraba en una posición de vulnerabilidad.
Johnson continuaba hablando, pero sus palabras eran un murmullo distante. La multitud que comenzaba a reunirse alrededor de ellos era un eco de la confusión que reinaba en su mente. Personas que pasaban por allí se detuvieron, mirando con incredulidad lo que estaba sucediendo. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, capturando un momento que, a pesar de su dolor, podría convertirse en un símbolo de algo más grande. Mientras el oficial Johnson insistía en su detención, Marcus sintió como su mundo se desmoronaba. No solo estaba lidiando con la humillación de ser tratado como un delincuente, sino que también se daba cuenta de que su propio compañero de trabajo no estaba dispuesto a escuchar la verdad. Era un recordatorio brutal de que, a pesar de sus logros y de su compromiso con la justicia, aún había quienes lo verían a través de la lente del prejuicio. Con cada instante que pasaba, la tensión aumentaba. La multitud crecía, y las miradas de incredulidad se convertían en murmullos de indignación. Era como si el aire se volviera denso, cargado de emociones que oscilaban entre la confusión y la rabia. Marcus se sentía atrapado en una pesadilla, en un ciclo del que no podía escapar. La injusticia que había enfrentado a lo largo de su vida se manifestaba de manera cruda y directa, y él era el centro de esa tormenta. Finalmente, en un movimiento brusco y casi mecánico, Johnson colocó las manos de Marcus a la espalda y lo llevó hacia la patrulla. Cada paso que daba se sentía como una traición a todo lo que había trabajado y luchado por conseguir. La puerta de la patrulla se cerró de golpe, y el sonido resonó en su mente como una sentencia de prisión. Mientras la multitud observaba, algunos con expresiones de asombro, otros con miradas de apoyo, Marcus se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La escena culminó en un silencio tenso, donde la injusticia se hacía palpable. La detención de un hombre que solo había buscado hacer el bien se convertía en un símbolo de una lucha más grande. Mientras se sentaba en la parte trasera de la patrulla, rodeado por la oscuridad del interior del vehículo, Marcus se sintió impotente, pero también decidido. Sabía que esta no sería su última batalla, era solo el comienzo de algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. La manifestación frente a la delegación se intensificó a medida que pasaban las horas. Las voces de los manifestantes resonaban en el aire, llenando el ambiente de una energía palpable, una mezcla de rabia y esperanza. Miles de personas se habían reunido, unidas por la indignación y la solidaridad hacia el capitán Marcus, cuyo rostro era conocido y respetado en la comunidad. Aunque él se encontraba detrás de las rejas, su presencia era sentida en cada rincón de la multitud. Las pancartas ondeaban al viento, con lemas que clamaban por justicia y equidad, convirtiendo el lugar en un símbolo de resistencia. Dentro de la delegación, el capitán Marcus se encontraba en una celda pequeña, con las paredes frías y el aire pesado de incertidumbre. La injusticia que había experimentado lo había marcado profundamente, y un torrente de emociones lo embargaba. La impotencia se mezclaba con la rabia, y aunque sabía que contaba con el apoyo de la comunidad, no podía evitar sentirse atrapado en una red de prejuicios que parecía no tener fin. A través de la malla de la celda, podía escuchar el clamor de la gente, un eco de esperanza que contrastaba con su propia situación. La cobertura mediática del evento era constante. Reporteros, cámaras y micrófonos se agolpaban en la entrada de la delegación, capturando cada momento de la protesta. Las transmisiones en vivo se multiplicaban en las redes sociales, amplificando la voz de quienes clamaban por su liberación. Las imágenes de la multitud, con sus rostros decididos y sus gritos de justicia, saltaban de pantalla en pantalla, creando un fenómeno que trascendía la ciudad. Marcus sabía que su caso había tocado una fibra sensible en la sociedad, que despertaba un deseo de cambio, pero le preocupaba que todo eso no fuera suficiente para cambiar el sistema que lo había atrapado. Mientras tanto, en la sala de reuniones de la delegación, la capitán Helena, una de las pocas figuras de autoridad a favor de Marcus, sentía la presión sobre sus hombros. En su mente, se debatía sobre la mejor manera de abordar la situación.
Era fundamental que se convocara una reunión de emergencia con la alta dirección para discutir el caso de Marcus y el comportamiento del oficial Johnson. Sabía que, aunque el apoyo popular era abrumador, el sistema institucional era lento y a menudo reacio a actuar sin pruebas contundentes. Sin embargo, Elena estaba decidida a interceder por su colega, a quien conocía como un hombre honorable y comprometido con su trabajo. Elena se dirigió a la oficina de la alta dirección con una firmeza en su paso. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su mente, la incertidumbre y la ansiedad se entrelazaban en su pecho. Cuando entró en la sala de juntas, los rostros de sus superiores se mostraban tensos, sus miradas llenas de dudas y reservas. A medida que Elena comenzaba a exponer la situación, la atmósfera se tornó tensa. Sus palabras eran claras y precisas, destacando el legado de Marcus, su dedicación a la comunidad y el impacto de la detención injusta en su vida y carrera. Mientras Elena hablaba, los murmullos de la comunidad fuera de la delegación se intensificaban, y el sonido de los gritos se filtraba en la sala, recordándoles a todos la gravedad de la situación. Algunos oficiales en la sala miraban hacia la ventana, intentando vislumbrar la magnitud de la protesta, mientras que otros mantenían sus miradas fijas en la mesa, incómodos ante la realidad que se presentaba. Elena sabía que la situación era crítica, no solo se trataba de la reputación de un hombre, sino de la credibilidad de toda la institución. A medida que la reunión avanzaba, Elena presentó la evidencia que había recopilado sobre el comportamiento del oficial Johnson. Hacía semanas que había estado investigando, hablando con colegas y revisando informes previos. Su voluntad de actuar era tan fuerte que casi podía sentir la energía fluir a través de ella. Sabía que, si lograba convencer a la alta dirección, no solo estaría defendiendo a Marcus, sino también abriendo un camino para un cambio significativo dentro de la policía. Marcus, aún en su celda, reflexionaba sobre la situación. A pesar de sentir el apoyo externo, la presión interna era abrumadora. Se preguntaba si podría recuperarse de esta experiencia. La imagen de su trayectoria profesional pasaba por su mente, los sacrificios realizados, las vidas tocadas y la comunidad que había construido a su alrededor. La lucha por la justicia siempre había sido su norte, pero ahora se encontraba en un punto de quiebre. En su interior, luchaba con la desesperación y la incertidumbre sobre lo que vendría después. La tensión aumentaba en la sala de reuniones. Los superiores de Elena discutían entre ellos, sopesando las opciones y las repercusiones de cualquier decisión que tomaran. La presión externa era innegable, pero la resistencia interna también era fuerte. Algunos defendían la lealtad hacia el oficial Johnson, mientras que otros, empujados por la evidencia presentada por Elena, comenzaban a cuestionar su postura. La balanza de la justicia estaba en un delicado equilibrio, esperando que algún factor la inclinara hacia un lado o el otro. La manifestación continuaba, con el clamor de la comunidad resonando más allá de las paredes de la delegación. Era un recordatorio constante de que la lucha por la equidad no se detendría, independientemente de los obstáculos. Mientras tanto, Marcus escuchaba el murmullo de la multitud, sintiendo que, a pesar de su confinamiento, no estaba solo. Había un ejército de voces alzadas en su defensa, un manto de solidaridad que envolvía su ser. El tiempo pasaba lentamente, y la incertidumbre pesaba en el aire. La tensión en la sala de juntas era palpable, como si cada palabra pudiera desencadenar una reacción en cadena. La decisión que se tomaría no solo afectaría a Marcus, sino también a la percepción pública de la policía y su compromiso con la justicia. Elena se mantuvo firme, consciente de que el futuro de su colega y amigo pendía de un hilo. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias austera, donde las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente, creando una atmósfera tensa y cargada de expectativa. La capitán Elena se sentó al frente, con una carpeta llena de documentos en sus manos, mientras que otros altos mandos de la policía la rodeaban. Todos los rostros eran serios, algunos incluso mostraban signos de incomodidad. Sabían que lo que estaba en juego era mucho más que la carrera de un hombre,
era la integridad de la institución a la que servían y la confianza de la comunidad que habían jurado proteger. Elena, con la voz firme y decidida, comenzó a presentar las pruebas del comportamiento de Johnson. A medida que pasaba las páginas de su carpeta, los murmullos se hicieron más evidentes. Los detalles de las quejas anteriores contra Johnson fueron arrojados sobre la mesa como un balde de agua fría. Había informes de quejas de racismo, abuso de poder y un patrón de conducta que no podía ser ignorado. Para algunos, escuchar todo eso era una revelación, para otros, era un recordatorio doloroso de que el problema existía, pero siempre había sido minimizado o ignorado. Los murmullos se transformaron en murmullos de incredulidad y desdén. Elena hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara en la sala. Era evidente que había una división entre los que apoyaban su causa y aquellos que temían las repercusiones de desafiar el status quo. La tensión en el aire era palpable, como si cada persona en la sala estuviera en un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Los ojos de Elena se movían de un rostro a otro, buscando apoyo, buscando aliados que se unieran a ella en esta lucha por la verdad. Mientras tanto, el teléfono de Elena sonó, rompiendo el silencio que había caído sobre la sala. La capitán miró la pantalla y vio que era un número desconocido. Sin pensarlo demasiado, respondió. La voz del otro lado era temblorosa y llena de urgencia, alguien que decía tener información vital sobre Johnson. Elena se sintió intrigada, pero al mismo tiempo, una sensación de desconfianza se apoderó de ella. La conversación fue breve, pero reveladora. La persona anónima mencionó una grabación que contenía comentarios racistas de Johnson, hechos en una conversación casual con otros oficiales. La noticia dejó a Elena boquiabierta, su mente corrió rápidamente para evaluar las posibilidades de esa evidencia. Con el corazón acelerado, Elena pidió a su asistente que localizara la grabación. En la sala, la atmósfera se había vuelto aún más tensa. Todos miraban a Elena, expectantes. ¿Qué haría a continuación? ¿Podría esta revelación cambiar el rumbo de los acontecimientos? Cuando su asistente finalmente regresó con la grabación, la capitán sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que esta era su oportunidad para dar un golpe decisivo contra la cultura de racismo que había permeado en la fuerza. Elena presionó el botón de reproducción en su computadora portátil. La grabación comenzó a sonar, y las palabras de Johnson llenaron la sala, algunas eran despectivas, otras cargadas de desprecio. Las reacciones de sus colegas fueron inmediatas, algunos se cubrieron la boca, otros intercambiaron miradas de incredulidad. La gravedad de la situación se hizo evidente. Aquello era más que una simple falta de juicio, era una evidencia concreta de la toxicidad que había estado presente en la institución. La grabación se convirtió en el catalizador que todos estaban esperando. Cuando la grabación terminó, el silencio reinó en la sala. Elena miró a cada uno de los presentes, buscando una respuesta, una señal de que estaban dispuestos a actuar. Finalmente, fue uno de los oficiales más antiguos quien rompió el silencio. Su voz era grave, pero firme. Habló sobre la importancia de la integridad y la confianza pública, enfatizando que el comportamiento de Johnson no solo dañaba a Marcus, sino que también socavaba la credibilidad de todos los que vestían el uniforme. Otros comenzaron a asentir, y la sensación de unidad comenzó a surgir entre ellos. La administración finalmente decidió suspender a Johnson. La noticia se sintió como un alivio, pero no todos estaban contentos. Algunos se preguntaban si eso sería suficiente para cambiar la cultura dentro de la fuerza. Elena sabía que la suspensión era solo un primer paso, pero también era un paso crucial. Sin embargo, a pesar de la victoria, había una nube de preocupación que seguía acechando a Marcus. Su futuro en la policía seguía siendo incierto. La historia de su detención injusta se había esparcido como un reguero de pólvora en las redes sociales, y aunque había un apoyo masivo, el daño ya estaba hecho. La imagen de un oficial de policía, uno que había dedicado su vida a proteger a la comunidad,
siendo tratado como un delincuente, había dejado cicatrices en su alma. Marcus, desde su celda, reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Se sentía atrapado en un torbellino de emociones, ira, tristeza y, sobre todo, confusión. La comunidad estaba con él, pero eso no eliminaba la sensación de traición que sentía por parte de su propia institución. La lucha por la justicia no solo era un desafío externo, sino también una batalla interna que lo consumía. La idea de que su carrera, su vida, podría verse afectada por los prejuicios de un solo hombre, lo llenaba de inquietud. La reunión concluyó, y Elena salió con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había logrado un pequeño triunfo, pero sabía que el verdadero cambio requeriría un esfuerzo continuo. Miró por la ventana de la sala de conferencias, observando a la multitud que se había reunido frente a la delegación. La comunidad estaba allí, esperando respuestas, buscando justicia. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que la lucha por la verdad y la equidad apenas comenzaba. La batalla que enfrentaba Marcus era solo una de muchas, y la unión entre la comunidad y la fuerza policial sería fundamental para superar las divisiones que amenazaban con arruinarlo todo. Mientras tanto, la presión sobre la administración crecía, y los medios de comunicación estaban atentos a cada movimiento. Las redes sociales se inundaban de comentarios, algunos a favor de Marcus, otros defendiendo a Johnson. La polarización era evidente, y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo se restauraría la confianza entre la policía y la comunidad? Marcus sabía que tenía un papel que desempeñar en eso, aunque en ese momento se sentía más perdido que nunca. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, la lucha por la justicia y la igualdad continuaría. La voz de Marcus, aunque silenciada temporalmente, pronto encontraría su camino para ser escuchada. En su corazón, llevaba la determinación de no dejar que su historia terminara en un mero incidente de injusticia. Sabía que debía ser un catalizador para el cambio, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de la discriminación. La batalla estaba lejos de terminar, y la historia de la lucha contra el racismo en la policía apenas comenzaba a desarrollarse. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras mientras Marcus salía de la comisaría. La experiencia de su detención había dejado una huella profunda en su alma. Aunque ya no llevaba las grilletes de la injusticia, sentía que una carga aún pesaba sobre sus hombros. Había sido una semana de terror y desilusión, y cada paso que daba lo acercaba más a una nueva realidad que lo obligaría a replantearse su papel en la sociedad y en la fuerza policial. Mientras caminaba hacia su coche, las miradas de los transeúntes se posaban sobre él. Algunos lo reconocían, otros, quizás, solo veían a un hombre negro vestido de uniforme. Sin embargo, había un cambio palpable en el aire. Las redes sociales habían amplificado su historia, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia. La comunidad que antes se mantenía al margen ahora se unía en torno a él, dispuesta a luchar contra la injusticia que había experimentado. Cada aplauso, cada gesto de apoyo, lo empujaba a seguir adelante, a no dejar que su experiencia cayera en el olvido. Esa noche, en la soledad de su hogar, Marcus se sentó a reflexionar. La injusticia que había enfrentado era solo la punta del iceberg en un sistema que, a menudo, parecía diseñado para oprimir a los que eran como él. Con una determinación renovada, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Era hora de usar su voz, la misma voz que había sido silenciada por el oficial Johnson, para luchar por aquellos que no podían hacerlo. Marcus sabía que la lucha sería larga y complicada, pero también entendía que era un camino que debía recorrer. Al día siguiente, se organizó una conferencia de prensa. Era un evento esperado, no solo por los medios de comunicación, sino también por la comunidad que había estado al tanto de su situación. La sala se llenó rápidamente de periodistas, camarógrafos y ciudadanos que querían escuchar su historia. Marcus se preparó para hablar, su corazón latía con fuerza, pero en lugar de miedo, sintió una oleada de coraje.
Mientras se acercaba al podio, observó a su alrededor. Las caras que antes eran desconocidas ahora parecían familiares. Había madres, padres, jóvenes y ancianos, todos reunidos en un mismo propósito, la búsqueda de justicia. Consciente del peso de su voz, se dirigió a la multitud, su discurso estaba cargado de emociones. De la rabia de haber sido tratado como un criminal y de la esperanza de que su experiencia pudiera servir para algo más grande. Marcus reveló que había encontrado un archivo con documentos que probaban que Johnson había estado involucrado en una serie de detenciones injustas a lo largo de los años. Cada hoja de papel representaba una vida marcada por la discriminación y el abuso de poder. Con cada palabra que pronunciaba, la indignación crecía en la sala. Era un momento catártico, no solo estaba hablando de su experiencia, sino de la lucha de muchos que habían sido silenciados. El eco de sus palabras resonaba en las paredes de la sala y, más allá, en la ciudad. La prensa capturó cada instante, cada reacción, y, mientras hablaba, la comunidad se unía en una sola voz, exigiendo justicia. Era un clamor que no podía ser ignorado. La noticia de su discurso se esparció como un reguero de pólvora, generando más protestas y manifestaciones en apoyo a su causa. A medida que avanzaban los días, el clima de tensión en la comunidad se transformó. Las redes sociales se llenaron de hashtags y llamados a la acción. La presión sobre la administración policial creció, y finalmente, el caso de Johnson comenzó a ser investigado más a fondo. Las grabaciones de su comportamiento racista y abusivo se hicieron públicas y la indignación colectiva llevó a que se convocara una reunión de emergencia entre las autoridades. En el fondo de su ser, Marcus sentía que, aunque la lucha sería larga, algo había cambiado. La comunidad que había estado dividida ahora se unía en torno a un objetivo común. En cada rincón de la ciudad, las voces de aquellos que habían sido marginados comenzaban a ser escuchadas. Era un momento de despertar, un momento que desafiaba el status quo y exigía una reevaluación de las prácticas policiales. Finalmente, llegó el día en que Johnson fue arrestado por abuso de poder. La noticia se propagó rápidamente, y la comunidad celebró su captura como una victoria. Marcus, aunque satisfecho, sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera justicia requería más que la detención de un solo oficial, necesitaba un cambio sistémico. Mientras se preparaba para la manifestación en la que se celebraría este triunfo, sentía el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La plaza estaba llena de gente, un mar de rostros esperanzados y decididos. Marcus fue recibido con aplausos estruendosos. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Había cientos de voces unidas, dispuestas a luchar por un futuro más justo. Era un símbolo de resistencia, no solo para su comunidad, sino para todos aquellos que habían sufrido injusticias. Con cada grito de apoyo, con cada manifestante levantando la mano en señal de unidad, la convicción de Marcus se hizo más fuerte. A pesar de la celebración, en su mente había una claridad sobre lo que aún quedaba por hacer. La lucha contra la discriminación y el abuso de poder no terminaba con el arresto de un solo oficial. Era un desafío que requería valentía, perseverancia y, sobre todo, solidaridad. La comunidad había comenzado a despertar, pero el camino hacia un cambio real y duradero aún era largo. La historia de Marcus no era solo su propia lucha, sino un llamado a la acción para todos. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la justicia podían prevalecer. Su camino estaba lleno de altibajos, pero cada paso que daba lo acercaba más a un futuro en el que la igualdad y el respeto prevalecieran por encima de todo. En su corazón, sabía que la lucha por la justicia nunca se detendría, y estaba dispuesto a liderar esa lucha, no solo por él, sino por todos los que aún sufrían en silencio.